Buenas tardes a todos, un placer, un honor estar con todos ustedes junto al gran Alfonso. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, bienvenido a Zaragoza, que tenemos hoy una tarde muy emocionante porque vamos a hablar de literatura y de descubrimientos. Y qué mejor que con este gran descubrimiento que es Alfonso, ¿verdad? Con 26 años y ser ya en el año 23 finalista del Premio Planeta con una obra histórica tremenda, El sueño del padre, a través de la cual daba vida a ese personaje, seguramente uno de los más grandes de la historia, que es Alejandro Magno, con sus batallas, aventuras, luces, sombras, anhelos, ¿verdad? Que bueno, también lo relataste. Y continuamos hoy, en cierta forma, en ese mundo antiguo, a través de la nueva novela, ¿verdad?, que nos traes, que es algo histórico, pero muy curioso. Realmente es uno de esos hallazgos que no solamente nos permiten reconstruir el pasado, sino que al mismo tiempo hicieron presente, hicieron historia, el descubrimiento de la ciudad de Troya, la Ilión de Homero. Es algo realmente interesante y llamativo, ¿verdad? Y bueno, llama la atención el que hayas escogido ese tema. Entonces yo te quería preguntar, ¿por qué Troya? ¿Por qué el descubrimiento de Troya como tema de la nueva novela? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todo el mundo por venir, que entiendo que en estas fechas navideñas venir es un extra esfuerzo, por lo que estoy doblemente agradecido. Además que el día esta mañana despuntaba con lluvia, pero finalmente se ha arreglado. ¿Por qué Troya? Cuando uno se sienta a escribir una novela, uno siempre piensa que, o imagina, o yo lo imaginaba antes de ponerme a escribir, que uno elegiría una lista de temas y haría una relación de los temas que mejor encajan para escribir una novela histórica. Y sin embargo no es así. El proceso por el que la inspiración llega es extrañamente mágico, y cuanto más hablo de cómo se me ocurrió escribir la novela sobre Troya, o antes cómo se me ocurrió escribir una novela sobre Alejandro Magno, más idiota me sentía yo mientras lo explicaba, porque me daba la sensación de estar hablando de una cosa totalmente fantasmagórica, como era la inspiración. ¿Cómo me vino la inspiración para escribir Troya? Pues una noche de Navidad, precisamente, en la que no escribí el cuento de Navidad de Dickens, pero donde yo estaba dando vueltas a la idea de la obsesión. Era un tema que me interesaba mucho desde el punto de vista literario. ¿Hasta dónde han estado dispuestos a llegar distintos personajes de la historia para llevar a cabo sus sueños o sus ambiciones? Y esto es donde se produce el momento mágico, la chispa de pensar en Henrik Schliemann, el personaje de esta novela, un hombre muy controvertido, con una historia fascinante, y que lo dejó absolutamente todo para ir en busca de una ciudad en la que nadie creía. Y en ese momento yo estaba pensando en cuál podía ser mi siguiente novela, y de repente lo supe. Y me levanté y escribí del tirón los primeros 2 capítulos, que luego nunca acabaron en la versión final, pero aquello ya disparó la imaginación para lo que iba a ser una novela que trataba sobre la obsesión enfermiza de este hombre por encontrar algo que no existía, porque la ciudad de Troya, todo el mundo pensaba que era ficción, que era simplemente la ciudad sobre la que Homero había relatado la épica de la guerra de Troya, ¿no?, del caballo de madera, de Aquiles, de Helena y París, pero nadie pensaba que fueran más que ficción, salvo este hombre que nació en 1822 y murió en 1890, este hombre que estaba convencido de que lo que todo el mundo había tomado por fantasía en realidad obedecía a una verdad histórica. Y entonces empeñó su fortuna, era un hombre muy rico, esa suerte tenía, se lo había creado él, no lo había heredado, pero empeñó su fortuna, su millonaria fortuna, en ir en busca de esta ciudad, con todo el mundo llamándole loco. Y sin embargo, no destripo la novela si digo que la encontró, pero ¿qué encontró? Es otra pregunta. Claro que sí. Claro, alguien que lo deja todo por un sueño, que es buscar la antigua ciudad de Troya. ¿Qué mejor inicio para una historia? Una historia que, por lo tanto, tiene mucho también de arqueología del 19, que esto es otro tema muy interesante, ¿verdad?, que daría también pues para hablar mucho, porque la arqueología ha existido desde hace mucho tiempo, porque siempre ha existido la inquietud por el pasado, pero no siempre se ha entendido igual y no siempre se ha ejercido de igual manera. Entonces me gustaría que nos hablases un poquito de ese mundo tan fascinante que era la arqueología del 19, ¿no?, de la cual participó ese Schliemann, que efectivamente existió buscando Troya. Tengo que preguntar antes de nada, ¿hay algún arqueólogo en la sala? Fenomenal, porque entonces puedo dar la conferencia tranquilo. Porque Schliemann, el personaje de mi novela, es infame entre los arqueólogos, en tanto que él representa esa arqueología del romanticismo del siglo XIX, donde los arqueólogos no son los científicos que sabemos hoy en día. En el siglo XIX los arqueólogos eran señores muy ricos, muy educados, muy cultos,
que empeñaban su dinero en ir en busca de las ruinas de las civilizaciones antiguas, a Grecia, que se acababa de independizar del Imperio Otomano, a las partes de Asia Menor que estaban en manos del Imperio Otomano, excavaban, encontraban yacimientos de esculturas de mármol, se las llevaban de vuelta a Europa y así es como hacían su fortuna, ¿no? Las vendían a distintos museos o se las quedaban en sus colecciones privadas. Y Schliemann es uno más de estos aventureros barra ladrones de arte, ¿no? Entonces es un arqueólogo infame, aunque él se ha considerado como el padre de la arqueología moderna, dicen en muchos casos, pero en realidad es casi el antiarqueólogo. Pero lo curioso, y si ustedes conocen a algún arqueólogo, pregúnteselo, es que todo el mundo que estudia arqueología es porque inicialmente quería ser como Henrik Schliemann. Schliemann representa esta especie de aventurero que se lanza a la búsqueda del pasado, de las ruinas del pasado en la Tierra, y que va en busca en el fondo de los pasos de los antiguos, ¿no? Y ese es el motivo por el que mucha gente se mete a estudiar arqueología pensando que lo que va a ser es Schliemann o Indiana Jones, que es otra de las inspiraciones que tiene, ¿no? Y luego empiezan a estudiar la carrera y se dan cuenta de que arqueología hoy por hoy es una carrera mucho más científica, mucho más purista, que requiere mucho más rigor del que tuvo Schliemann. Pero esa época del siglo XIX donde los arqueólogos son anticuarios, ladrones, aventureros, es una época fascinante, ¿no? Yo creo desconocida, o más o menos desconocida, por lo menos en nuestra literatura española, y que sin embargo tiene mucho de literario, esa búsqueda del pasado. Exacto, exacto. Y la búsqueda además del tesoro, ¿verdad? En esa época buscaban tesoros, claro. Paradójicamente, un arqueólogo, tú le preguntas actualmente y no hay mayor tesoro que un basurero de la historia, porque es donde hay más elementos que nos pueden permitir reconstruir la cultura material y a través de ella, pues toda una sociedad del pasado. Esta gente buscaba tesoros en el sentido, ¿verdad?, de Indiana Jones, buscaba tesoros materiales, oro, plata, grandes joyas, ¿verdad? Que además eso sirve también para darle, como comentábamos, un aire de suspense, una trama de incertidumbre sobre si van a conseguir encontrar ese ansiado tesoro que todos buscan en Troya. Yo creo que también el suspense se te daría muy bien porque en esta novela, sin ser de suspense, tiene una constante trama que guarda claves sin resolver hasta el final. Por ejemplo, el tesoro, ¿verdad? El tesoro. O sea, ¿tú crees que yo podría escribir novelas de suspense? Yo creo que se te daría muy bien. Es la primera vez que me han dicho eso, ¿eh? Pues bueno, ya sabes. Yo no sé si podría escribir novelas de suspense porque yo soy muy predecible y si yo escribiera una novela policíaca haría que el asesino fuera el mayordomo y entonces eso está muy visto. Pero es cierto que la novela tenía que al final es una novela histórica basada en un hecho histórico, ¿no? Y la verdad que el hallazgo histórico de esta novela se podría explicar en un párrafo, ¿no? Es este señor millonario que abandona su familia para ir en búsqueda de la ciudad. Pero claro, eso había que darle un pulso narrativo, ¿no? Entonces, lo que mueve a Schliemann, o el motivo que le mueve, es la búsqueda precisamente del oro que has dicho, ¿no? Él estaba convencido de que si la Troya de Homero existía, y la Troya de Homero era como él la imaginaba, que era una civilización poderosa, una civilización que a los griegos les había merecido la pena hacer una guerra de 10 años contra ellos, imaginaba que la prueba definitiva de que Troya había existido, de que Troya estaba ahí, no estaba tanto en las murallas o en los edificios que encontrara, sino en si había riqueza material, por tanto si había oro. La búsqueda del oro es lo incansable para Schliemann, porque para él el oro equivaldría a estar frente a los restos de una civilización que había sido imperio, no simplemente que había sido una aldea. Porque Schliemann tuvo un fracaso al principio cuando él llega a Turquía en el año 1868. Sigue los documentos de un arqueólogo francés que ya había estado excavando por ahí, que le llevan a un sitio que él cree que puede ser Troya, que coincide más o menos con la geografía, y empieza a excavar y lo que se encuentra es que lo único que hay es el cercado de un granero, un silo, un antiguo sitio donde pudiera haber animales, se encuentra con huesos de animales, con tinajas agrarias y tal. Y entonces se queda horrorizado de pensar que la posibilidad de Troya es que no haya existido, sino que haya sido simplemente una aldea. Y ahí es cuando él empieza a obsesionarse con encontrar una ciudad donde haya restos de oro, donde haya restos de metales preciosos y donde haya restos de grandes edificios, de edificios palaciales. Y claro, en esa fascinación que tiene él, hace una cosa que los arqueólogos nunca pueden hacer, que es ir esperando lo que vas a encontrar. Tú tienes que ponerte a excavar y lo que encuentres, hacer una relación de lo que has encontrado. Pero Schliemann iba obcecado con lo que él ya quería descubrir. Entonces estaba totalmente predestinado o predeterminado
a lo que encontrara llamarlo Troya. Y eso es una cosa que sucede, y es una cosa real, aparece en la novela, pero fue la historia real. Él de repente encontró una muralla derruida, o sea, en ruinas y tal, el perímetro de una muralla, ¿no? Los cimientos de una muralla. Y corriendo llamó a un grupo de periodistas a que relataran el hallazgo, a que describieran el hallazgo, y les pidió que titularan la crónica del periodo "Hallado el palacio de Helena de Troya", ¿no? Y entonces aquello era pues una revista de prensa muy sensacionalista, ¿no? Una noticia estupenda. Y aquello lo vio un arqueólogo en Atenas y dijo, bueno, no sé si tanto es el palacio de Helena de Troya o la cochiquera de Helena de Troya, porque puede ser cualquier cosa. Pero Schliemann tenía esa fantasía en su cabeza de lo que él hallaba en la tierra, pintarlo, relatarlo, novelizarlo, como si hubiera sido parte del legado de Troya, de la Troya legendaria, de la Troya homérica. Claro, claro, muy interesante. Bueno, precisamente ya que tocas ese punto, al final, claro, estamos hablando de una historia que pasó, de una excavación que existió, pero a través de una ficción, de una novela. Y como toda buena novela, pues hay más allá que una mera narración de unos hechos del pasado. Hay toda una construcción simbólica, ¿verdad? Muy bien urdida, en la cual Troya es mucho más que Troya. Y eso es muy bonito, porque al final tiene un cierto paralelismo, recuerda en gran medida la construcción y la evolución de la novela a lo que es la esencia de algunas de las grandes obras de la literatura universal. Ahí está el Quijote. ¿Quién no conoce el Quijote? En cierta forma, pues esos viejos vestigios del pasado, quizá la Troya de los héroes, para Schliemann es lo que a Don Quijote los molinos, ¿no? Todos ellos proyectan en ese objeto sus ilusiones buscando ese anhelo por una vida más bella, que diría ese gran historiador que es Huizinga. Es como esa magnética luz verde al final del muelle que cada noche observa fascinado ese romántico Gatsby en la maravillosa obra de Figueral. Es mucho más que un objeto, es mucho más que una ciudad, es mucho más que un yacimiento, y buscando en el yacimiento se encuentran a sí mismos. Al final Troya, ¿verdad?, es como el espejo donde todos se miran, y casi es un personaje más que habla al resto de los muchos personajes, algunos históricos, otros no, que van pasando por esas ruinas. ¿Qué es lo que dice Troya? Cada uno de los elementos que van apareciendo, cada uno de los vestigios que resurgen tras milenios del sedimento, son como las palabras que les van ayudando a entender los restos y a entenderse a sí mismos, ¿verdad? Yo creo que esa construcción simbólica es muy buena. Has descrito la novela mejor de lo que yo lo podría haber hecho nunca. O sea, te voy a dejar que ya solo hables tú, porque todo lo que diga yo lo arruinará. Pero me encanta una cosa que has dicho, que es cierta, ¿no? Schliemann es un personaje muy quijotesco. Es un hombre necesitado de que los molinos sean gigantes. Todos conocemos la escena de el Quijote embistiendo a los molinos pensando que eran gigantes. El Quijote estaba convencido de que eran gigantes, pero sabía que eran molinos. Él estaba viendo los molinos. El Quijote está de acuerdo. El Quijote lo que pasa es que se finge loco para poder vivir en un mundo que es el mundo de las novelas de caballerías. Porque si el Quijote reconoce que esos molinos son molinos, entonces nada tiene sentido, su vida no tiene sentido, porque no tiene sentido el honor, ni ir en busca de una doncella, ni ir en busca de aventuras, ni la caballería andante tiene sentido si lo que hay delante son molinos y no son gigantes. Esa es la interpretación de esa escena del Quijote, ¿no? En el capítulo 6. Y Schliemann es lo mismo. Schliemann sabe perfectamente que cuando empieza a excavar y encuentra la ruina de la cochiquera de Helena, sabe perfectamente que eso no corresponde a Troya, a la Troya legendaria. Pero él tiene la necesidad de proyectar ahí un palacio, de proyectar ahí la torre desde donde Helena se asomó para ver a los contendientes de la guerra de Troya, porque si no, eso significaría que su vida entera, su búsqueda incesante de Troya, su sueño de infancia, su anhelo de infancia de que la ciudad de Troya, la ciudad de Homero, hubiera existido, si eso no estaba, es que todo se hubiera desmoronado y entonces la vida hubiera sido vacía. Es que eso que dices, Dando, de hacer la vida un poco más bella. Es efectivamente eso. Schliemann es un romántico empedernido, lo que pasa es que también muy oscuro, y ahora hablamos de su parte más oscura si quieres, pero necesitado de que la vida fuera un poquito más bonita de lo que era, ¿no? Y en su cabeza la vida hubiera sido más bonita si el amor de Helena y Paris hubiera existido, si el ardid del caballo de madera hubiera existido, si esa guerra de 10 años, que es la guerra más bonita del mundo, porque es la guerra por amor, hubiera existido, ¿no? Entonces, por eso tiene esa necesidad imperiosa de que los muros que está excavando sean los muros de Troya. Y por eso, que lo cuento en la novela, empieza a descender hacia la locura y hacia el abismo más oscuro cuando empieza a ver que la realidad efectivamente no se corresponde con sus deseos, ¿no? Y la novela también reflexiona sobre este tema, ¿no? Que es qué nos sucede cuando nos dejamos llevar demasiado por los sueños
y perdemos pie con la realidad, pues que al final la realidad vuelve y te abofetea. Claro. Y bueno, y como a él, también a todos los que lo acompañan en esa odisea que es la búsqueda de Troya, porque es muy curiosa también, ¿verdad?, la relación que tiene con otro arqueólogo que ya había empezado a excavar allí, que es histórico también, con su mujer, que es como una especie de nueva Helena, ¿verdad? Esos personajes existieron, imagino que los has explorado un poquito y los has construido. Un poquito, espero que un poco bastante, porque si no la novela se caería, ¿no? Pero es una novela muy coral en este sentido, porque Schliemann es el personaje principal, pero está acompañado de dos personajes que forman un triángulo, ¿no? Uno es su mujer, que era una mujer bellísima, Sofía. Tenía 18 años cuando se casó con Schliemann y Schliemann tenía 48, se sacaban 30. Se conocieron en una cena y al parecer se pasaron la cena entera hablando de Homero y hablando de arqueología. Y entonces el flechazo fue tal que se casaron poco después. Lo que no cuentan, los que cuentan esa historia de esa manera tan bonita, es que Sofía además era una niña muy rica, era una heredera muy rica y a Schliemann le interesaba mucho casarse con ella. Y entonces se casó con ella, ya digo, 30 años de diferencia, pero unidos por este amor por el mundo antiguo, por la arqueología. Y entonces llevaron a cabo esta expedición juntos, o eso es lo que Sofía pensó al principio, porque ella se pensó o creyó genuinamente que su marido iba a hacer de ella un arqueólogo. Y cuando llegó al yacimiento de Troya, vio que su marido no compartía ese sueño de Troya, ¿no? Que Schliemann era el único dueño del yacimiento y que no la permitía excavar. Sofía es, desgraciadamente, otro ejemplo de una de esas mujeres silenciadas por su marido, como hay tantas en la historia, ¿no? Y otro personaje silenciado, que es el otro miembro de este triángulo, es el arqueólogo Frank Calvert. Era un arqueólogo inglés que era una figura que yo desconocía, y que apuesto que desconoce todo el mundo, incluso los que conocen la historia de Schliemann, porque Schliemann se encargó de borrarlo de la historia, se encargó de que nadie se acordara de su nombre, a pesar de que sin la ayuda de Frank Calvert, Schliemann jamás hubiera podido hacer nada de lo que hizo. Calvert era un arqueólogo profesional, además venía de una vieja familia aristocrática inglesa, era un noble empobrecido, era de una familia aristocrática pero sin dinero, y se encontró con Schliemann, que era un hombre que venía a la pobreza, pero que había conseguido hacer su gran fortuna. Entonces se combinaron ahí la vieja aristocracia sin dinero y el nuevo dinero de Schliemann, ¿no? Ese nuevo dinero empresarial que había surgido a finales del siglo XIX. Y claro, Calvert se pensó que Schliemann iba a ser alguien que compartiera ese código de valores aristocráticos con él, y se dio cuenta de que Schliemann, el único código de honor que obedecía era el del dinero. Y por tanto Schliemann es una persona que utilizó a Frank Calvert. Frank Calvert le enseñó todo lo que él sabía sobre la arqueología, le enseñó todo lo que sabía sobre la ciudad de Troya, y Schliemann lo trató muy mal. Entonces la novela, que ya empieza con todo, ya no estoy desvelando nada, parece que sí, pero la novela empieza con todo esto en los primeros capítulos. Schliemann, la relación que tiene con Calvert es de una constante tensión por los distintos mundos que representan, no solo desde el punto de vista social del aristócrata versus el nuevo dinero, sino que también es el choque entre la arqueología más purista o el tener los pies asentados en la realidad, como los tenía Frank Calvert, que insisto, era un arqueólogo riguroso y profesional, y en cambio la fantasía de Schliemann. Ahí es donde otra vez son Quijote y Sancho. Exactamente, muy interesante. Que por cierto, sobre la figura de Sofía, seguro que han visto o pueden buscar fácilmente en internet una imagen real, una fotografía, ¿verdad? Que se hace precisamente en estos momentos con toda una serie de piezas que aparecen en el yacimiento, ¿verdad? Que es muy bonito. Bueno, pues también tiene su papel. Pero todo eso es esa parte de novelizar la vida, ¿no? Pues de repente encuentran unas joyas antiguas y se las colocan a Sofía, ¿no? Vamos, su marido se las coloca y le hace una foto para disfrazarla, en el fondo la disfraza a Helena de Troya. Luego Schliemann tiene otra anécdota que no aparece en el libro, pero esto es por otro yacimiento en el que excavó, en Micenas, pero me parece que es una anécdota que revela mucho sobre la locura del personaje. Excavaron en Micenas en unas tumbas y entonces de repente encontraron la famosa máscara de Agamenón, ¿no? Una máscara dorada maravillosa, y al parecer esto es cierto, ¿no? Por cómo estaba la máscara puesta sobre el esqueleto, sobre el muerto, una máscara mortuoria. Al quitar la máscara hubo un brevísimo instante, donde al parecer se apreció la cara del cuerpo sin descomponerse, puesto que la máscara lo había mantenido hermetizado de alguna manera. Y entonces Schliemann dice que él pudo ver en persona cómo había sido la cara de Agamenón, ¿no? Y entonces se quedó totalmente prendado, por supuesto, en el momento en el que despega la máscara del cuerpo y entra el aire, enseguida se descompone y se hace polvo, ¿no?
pero se queda tan maravillado que lo único que se le ocurre es coger la máscara y ponérsela a él, después de que hubiera estado en contacto con un muerto de 3000 años. Y no solo se pone la máscara a él durante un instante, sino que luego le escribe un telegrama al rey de Grecia, a Jorge I de Grecia, y le dice: hoy, señor, he visto in situ el rostro de Agamenón. Claro, yo me imagino la cara del rey de Grecia viendo esto, debió pensar el loco el que había mandado excavar, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de la locura del personaje, es un personaje que en un momento pierde totalmente los límites entre dónde está la realidad y dónde está la ficción. Eso es, sí. Yo también te quería comentar, porque me parece muy bonito a nivel de intertextualidad, el cómo en esta novela se hacen muchas referencias a Alejandro Magno. Sí. Pero como los que hemos leído, ¿verdad?, la novela anterior, El sueño del padre, ya aparecían referencias a Troya, ¿no? Es que a mí me gusta mucho que en las novelas, las novelas no existan únicamente en un vacío, ¿no? Empiezo un poco por lo que he empezado diciendo, ¿no? Uno no elige arbitrariamente los temas de los que escribe. O sea, tú no te sientas una mañana y dices, a ver cuáles son los temas más interesantes para escribir una novela. Cuando yo escribí La sangre del padre, que era la vida de Alejandro Magno, es porque yo necesitaba contar esa historia. Y de la misma manera, cuando he escrito El sueño de Troya, no ha sido aleatorio, no ha sido arbitrario, es porque esa historia estaba dentro de mí. Y ya estaba dentro de mí cuando empecé a escribir la novela anterior. Y en la novela anterior hay esa referencia a Troya, en un momento en el que Alejandro sale de Grecia para ir camino de Persia, para conquistar Persia, y está planeado que la expedición vaya a recalar primero en el puerto de Ábido, ¿no? Y en cuanto se monta en el barco, de repente cambia de planes y ordena virar hacia donde se creía que estaba Troya, porque quería ver el sitio donde había sido la guerra de Troya. Entonces Troya sí existía como una aldea. Y hay un capítulo entero en La sangre del padre que es Alejandro paseando por las ruinas de Troya, imaginando cómo debió haber sido aquello, ¿no? Y ahí está el germen de esta novela, porque ese mismo paseo entre las ruinas, imaginando los palacios, imaginando los templos, es el que tiene Schliemann. Es esa misma necesidad de que la fantasía de Troya sea real. Y por tanto, esta novela también tiene esa conversación con la novela anterior, ¿no? Con esas referencias a Alejandro. Porque Troya es que había sido fundamental para Alejandro Magno. La idea de ser descendiente de Aquiles, como se creía Alejandro, era fundamental en su mitología. Pero no solo para él, sino también para los emperadores romanos. Los romanos se creían descendientes de los troyanos. La historia de la fundación de Roma no es otra que el último príncipe de Troya huye de la ciudad antes de que los griegos penetren en las murallas, es Eneas. Y entonces los dioses en teoría le encomiendan fundar una nueva Troya, que será Roma. No la fundará Eneas, sino que la fundarán sus descendientes, ¿no? Pero los romanos tenían esa conexión con la Troya antigua, y de hecho hubo dos emperadores romanos, curiosamente los emperadores locos, todo esto es la historia de locos, dos emperadores locos que eran Nerón y Calígula, que en momentos de su desvarío le comunicaron al Senado romano la intención de quitarle la capitalidad del Imperio Romano a Roma para llevársela a Troya. Que Troya, ya digo, en ese momento era una aldea de 2 pastores, y estos dos emperadores locos querían llevar toda la capitalidad del Imperio Romano a plantarla en Troya, porque era de donde habían salido, ¿no? Era de donde era el origen del linaje. Entonces Troya no es únicamente una idea que hubiera tenido Schliemann, ¿no? Es un canon que ha ido dando vueltas por la civilización occidental desde entonces. Hay una conversación muy interesante, muy trascendente, en uno de los momentos en los que se compara Troya con Jerusalén, por la fuerza que tiene y la influencia que ejerce sobre los espíritus de las diferentes sociedades a lo largo de los siglos. Pero eso no es mío, ¿eh? O sea, ya digo que yo tengo muy poca imaginación, y si escribiera suspense, el mayordomo sería el asesino, y en este caso también. Esa comparación de Troya y Jerusalén no es mía. Está sacada de hecho es el propio personaje el que lo dice, está sacada de los cuadernos de un geógrafo inglés del siglo XIX, un hombre que se llamaba Charles Maclaren, que también se perdió por el Oriente buscando Troya, y cuando se le acabó el dinero no tuvo otra que volver a Londres con su mujer, pero dejó escrito sin encontrar Troya que la idea de la fascinación de Troya es precisamente por eso, porque se compara con Jerusalén. Jerusalén es importante para las 3 religiones monoteístas, para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam, porque es el último sitio donde se hizo manifiesta la divinidad. Es el último sitio donde Dios, en su forma, o sea, de Yahvé, Cristo o Mahoma, estuvo en contacto con la tierra, ¿no? Y en Troya es exactamente eso. La Troya para los paganos antiguos, para los antiguos griegos, para los que practicaban en el olimpismo, ¿no?,
es el último sitio donde los dioses se comunicaron o fueron protagonistas con los hombres, ¿no? En la Ilíada de Homero se ve que es que los dioses del Olimpo, de hecho el Olimpo está partido, ¿no? Hay 6 dioses que apoyan a Troya y 6 dioses que apoyan a los griegos en la guerra e intervienen en el devenir de la contienda. Entonces es el último sitio donde hubo ese contacto mitológico, histórico, legendario, religioso entre la divinidad y el ser humano. Igual que en las religiones monoteístas, eso es Jerusalén, el último sitio donde Dios se puso en contacto con el hombre. Por eso hay una mística rodeando estas dos ciudades, dependiendo de la religión que las ponga, ¿no? Para las monoteístas, Jerusalén tiene esta mística. Para la religión pagana griega, ya desaparecida, era Troya la que tenía esta mística, como también podía tenerlo un lugar como el Monte Olimpo, ¿no? Que era un sitio donde se sentía la presencia de los dioses. Claro que sí. Merecía una novela el descubrimiento de Troya. Y escuchándote, deduzco que en esta novela habrá ya alguna referencia a lo que será la próxima novela. Yo creo que hay una referencia a lo que será la próxima novela, sí, pero vale. no la puedo contar. No, claro, ni te la voy a preguntar, pero... Por sobre todo, si no, no se lo van a comprar ustedes. Por lo menos que se compren el libro para ver si pillan la pista. Exacto. Te cojo el reto. ¿Que seguirá en la línea del mundo clásico o cambiaremos de época o no sé? Me tiras de la lengua, ¿no? Sí. Estoy muy cómodo en esta conversación y entonces en una de esas te lo contaré, pero no, me voy a mantener frío como Sliman para no contártelo, porque... No, pero sucede una cosa. Yo no tengo ningún tipo de superstición respecto de nada, salvo del tema de los libros. Basta que, pero no por nada místico ni nada de eso, sino porque cuando tú hablas de un proyecto, en el fondo, en tu cabeza, estás buscando la aprobación de quienes se están escuchando. Eso es porque igual tú no estás del todo seguro de ese proyecto. Y si tú tienes una inseguridad respecto al libro que estás escribiendo, ese es tu propio problema que tienes que solucionar tú mismo con tus pensamientos delante del escritorio. Y solo presentarlo al gran público, o al público reducido, me da igual, o comentártelo un día que te mandaré en WhatsApp cuando lo tenga, cuando ya esté muy armado. Porque si no, empiezan a tambalearse los cimientos del proyecto. Porque si ahora te cuento que estoy escribiendo y percibo en ti el más mínimo gesto, y diré, no le ha gustado. No le ha gustado y el libro va a ser terrible, ¿no? Y entonces, imagínate que yo ahora cuento que estoy escribiendo un libro de César, que no estoy escribiendo un libro de César porque hay otro autor que lo hace mucho mejor que yo. Y hay un silencio sepulcral en el auditorio. Yo vuelvo a mi casa deprimido. O sea, igual llevo escritas 100 páginas de ese libro, lo tengo que quemar. Porque empiezas a darle vueltas y los escritores somos personas muy maniáticas y de hecho rozamos la locura. Entonces hay que tener mucho cuidado con nosotros. Y con este artificio no nos ha querido contar que va a escribir. Se nota que se ha escrito. ¿Has visto cómo lo tengo ensayado? Bueno, pues muy bien. La verdad es que no hay lo único mejor que un buen libro es una buena conversación. Así que encantado de que hayas venido a conversar de un tema tan interesante que es el sueño de Troya. ¿Con qué personaje te quedas de la novela? Porque además, claro, pesa mucho la figura de Sliman, pero ni siquiera es el que narra la historia. Hay muchos personajes con sus historias particulares, incluso el narrador tiene mucho de escritor, sí, entonces... Sí. Es que hay muchos personajes que tienen mucha parte de mí, ¿no? Y no es que la novela sea autobiográfica en ese sentido, pero uno siempre pone parte de sus sentimientos en cada uno de los personajes, ¿no? Y yo creo que a mí el personaje que más me gusta es Sofía. Es la única mujer que aparece en esta novela, es una novela de hombres, en un mundo de hombres, y yo me imagino, porque es que esto debió suceder así, me imagino a esta niña de 18 años en una colina, en un yacimiento arqueológico, donde todo eran hombres, donde en un momento pasó miedo, donde tiene un marido que en cuanto entra en ese yacimiento enloquece y entonces deja de vivir en la casa de campo donde estaban y empieza a vivir en la tienda junto a los mineros, junto a los obreros, y ahí ya prácticamente la deja abandonada. Y es una niña de 18 años que pulula por ese yacimiento como sin saber muy bien a qué atenerse y en el fondo siendo la más lista de todos y siendo la que verdaderamente va viendo cómo se va desarrollando la excavación y donde nadie la escucha, ¿no? Donde no todos los que la tienen que escuchar la escuchan. Y me parece que es un protagonista interesantísimo. Yo creo que es de los personajes que más me ha interesado escribir porque da la casualidad de que yo he escrito 2 novelas ambientadas en un momento histórico donde desgraciadamente la mujer no estaba en pareja al hombre, ¿no? En el mundo de Alejandro, pues en el siglo IV a.C., sobra que lo explique, ¿no? Pero en el siglo XIX, finales del siglo XIX, lo mismo, ¿no? La mujer es casi una mera comparsa. De hecho, Schliemann, cuando se casa con Sofía, históricamente lo que va buscando es una compañera, porque se acababa de divorciar de su primera mujer, que la había dejado abandonada en Rusia, y nunca más volvió a hablar con ella.
y lo que quería era alguien que la acompañara en los viajes, ¿no? Y estas figuras que quedan en la sombra de la historia de los grandes hombres a los que acompañaban, son interesantísimas y tienen una cantidad de historia que contar, tanto las mujeres de La sangre del padre, de la novela de Alejandro Magno, que rodeaban a Alejandro, su madre, su madre adoptiva, su amante, o sea, forman un cosmos de personajes femeninos fortísimos, poderosísimos. Y en este caso, Sofía, que está sola en esta novela, tiene muchísima fuerza grávica. Yo creo que es el personaje que más va a sorprender y a mí es el que más me ha divertido escribir. Muy bien, muy interesante. Ya vamos a ir terminando. A mí me gustaría preguntarte, claro, yo soy mucho de Edad Media, ¿verdad? Entonces, si tuvieses que coger un personaje de la Edad Media, ¿cuál escogerías para novelarlo? Así por... Joder, me tenías que haber preguntado para preparármela. Me queda en blanco. Personaje de la Edad Media, pues mira, vamos a elegir uno español. Es que no es la Edad Media, es la Edad Moderna, ¿puede? Sí. A mí me interesa mucho la historia. Yo soy de los que piensa que la Edad Media se alargó mucho más. Se alargó mucho más, bueno. Sí, de lo que... Pues entonces yo voy a elegir Juana la Loca, que a mí es un personaje que sé que está manido y sé que se ha escrito mucho sobre ella, ¿no? Pero es que es Juana la Loca, que vivió 76 años, que para el siglo XV-XVI era una barbaridad, ¿no? Y uno piensa en qué habría sido de España si a esa mujer, que era la reina titular de Castilla y era la reina por derecho propio, la hubieran dejado gobernar todos esos años, porque hubiera tenido, desde que muere Isabel la Católica en 1504 a que muere Juana la Loca en 1555, pues es que hubiera tenido 49 años de reinado, no sé, 13 años más que Juan Carlos. Es que hubiera cambiado, lo digo porque Juan Carlos ha sido un rey muy longevo, es que hubiera cambiado la historia de España. Sí. Entonces, y claro, ¿qué le pasó a esa mujer para que tanto su padre como su marido, como su hijo luego, Carlos V, la mantuvieran encerrada? ¿Qué pensó esa mujer durante todos esos larguísimos años de encierro en Tordesillas? Pues me parece que es una novela hasta psicológica, más que histórica. Muy curioso, muy curioso. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Alfonso. Les animo a que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quieran compartir, que quieran hacer a Alfonso, tenemos pues ahora el placer de que esté con nosotros, así que adelante. Y si no hay ninguna, es que me he explicado muy bien. O sea, que... Sí, adelante. Sí, no, definitivamente es una disciplina casi como de funcionario, porque normalmente está como asociado a la idea del escritor, la idea como del romántico que se va a un café y se fuma un puro y toma 20 cafés o 20 whiskies, ¿no? Y así no escribes una línea, porque he intentado ese método de trabajo y no lo he conseguido, ¿no? El método de trabajo que más productivo es el de tomártelo como un oficio de oficina. Yo me siento a la mesa a las 8 de la mañana y me levanto pues, a las 7 de la tarde los días que lo consigo hacer muy bien, y hay otros días donde la creatividad más o menos va disipándose, ¿no? Pero como estés esperando a las musas, nunca escribes una palabra. Y es que me encanta una frase que decía Camilo José Cela, que decía, bueno, yo me siento como él era así, yo me siento todos los días a la mesa a escribir y hay que ser muy borrico para que en 8 horas no te salga nada. Pues yo a veces soy muy borrico y no me sale nada, pero si no estás a la mesa nunca te sale. Entonces hay que ser muy disciplinado con la escritura, porque si no acabas escribiendo únicamente por el impulso, ¿no? Y el impulso es muy caprichoso. Y además la novela... hablo únicamente de novela porque es el género que yo escribo. La poesía, desconozco la magia que puede tener la poesía o el rito que puede tener la poesía, me parece mucho más difícil. Pero la novela es un ejercicio narrativo sostenido en el tiempo. Entonces, si estás únicamente escribiéndolo a golpe de inspiración, corres el riesgo de que los capítulos de esa novela o los distintos momentos en los que te has puesto a escribir queden desleídos o queden desconectados, ¿no? Entonces hay que tomarlo con mucha disciplina, sí, porque muchas veces estás ahí y no sale nada y te sientes la persona más idiota del mundo, pero hay que aguantar esos momentos. ¿Sí? Además, escribir es un oficio que por 100 días malos hay uno bueno, pero el día bueno hace que compense todo. Eso es verdad. No se rían ustedes, eso es verdad. Eso es mi vida. Vaya. ¿Ah, es tu hermano? Ahora os veo el aire, claro que sí. Y nada, quería preguntarte cómo te sentiste al ser finalista tan joven del Premio Planeta. ¿Qué sentiste Pues en ese momento? yo creo que es la pregunta más interesante de todas.
Pues, ¿cómo te sientes? Abrumado, obnubilado, también tienes un subidón enorme. Decía Omar Pamuk, el premio Nobel, le preguntaron, ¿y usted cómo recibió la noticia de que era premio Nobel? Y dice, pues la verdad que me sentó fenomenal, recomiendo a todo el mundo que se presente al premio Nobel, ¿no? Digo, claro, yo me gusta copiarle, ¿no? Pues me sentó fenomenal que me dieran el finalista del Premio Planeta porque me cambió la vida de una manera muy positiva, porque me permitió dedicarme plenamente a lo que antes era mi afición o mi pasión, pero que no era mi actividad profesional, ¿no? Y entonces, la verdad que quedar finalista del premio, y que es un premio con mucho foco y un premio mediático, es un premio que llega a muchos lectores, pues me permitió hacer de ello mi profesión también. Pero en la noche en la que te dan el Premio Planeta, la gente no lo sabe, pero porque no se sabe cómo funciona el sistema, ¿no? Pero hay 10 finalistas esa noche en Barcelona y pueden salir cualquiera de esos 10. Y las votaciones del jurado son durante la noche. Tú estás sentado a la cena y hay unas pantallas inmensas como de Eurovisión o como de Mundial de Fútbol, no sé muy bien cuál es la comparación buena, donde están los 10 seudónimos, ¿no? Los 10 nombres falsos y los 10 títulos falsos. Y según se van dando los puntos, esos nombres van o subiendo o bajando de la tabla, lo cual la ansiedad que vas sintiendo a lo largo de la noche, viendo si tu nombre sube o baja en la tabla de posiciones, es tremenda. Pero bueno, la verdad que mi nombre aguantó en la tabla en las sucesivas votaciones. En mi mesa decían, estás muy callado, ¿te pasa algo? Yo, no, nada, estoy pendiente de otra cosa. Porque nadie sabía que yo era yo. Y ya al final de la noche, cuando solo quedan el finalista y el ganador, pues ya se abren los sobres y se dice el nombre. Y ahí es cuando subes a hablar. A mí me dijeron, ¿hablaste muy bien? Pues yo no me puedo acordar porque todo sucedió tan rápido. Fue tal la emoción, pero fue una noche muy emocionante, desde luego la recuerdo. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí. Buenas tardes. Sabemos que La sangre del padre tuvo un éxito tremendo y conseguiste a muchos lectores. ¿Tienes tanta ilusión puesta en Los sueños de Troya como en La sangre del padre? Pues todavía no tengo ni idea de los números, o sea que yo tengo esperanza de que, bueno, pues los lectores, si les gustaba La sangre del padre, vuelvan al sueño de Troya, que es una novela distinta, muy diferente de la anterior, pero yo creo que se nota que, bueno, voy a hacer una redundancia, se nota que la he escrito yo, porque tiene los temas que a mí me interesan desarrollar en las novelas. Entonces, bueno, lo que espero es que tenga tan buena acogida, por lo menos tan buena acogida como la anterior, que tuvo muy buena gracias a lectores como ustedes, o sea que muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la participación. Claro, Alfonso, como saben, tiene que volver a Madrid, así que me gustaría poder estar aquí conversando horas, ¿verdad? Y sobre muchos otros temas, como otras novelas que te han marcado, autores, inquietudes, tantas cosas que también cuentas, pero no hay tiempo, ¿verdad? Igual que faltó tiempo también a según qué búsquedas. Entonces, bueno, nos tenemos que despedir, pero sí que les animo a que si tienen el libro o si no lo quieren adquirir, para eso ha venido además el librero más leído de Zaragoza, Javier Lao de La París, con muchos libros, pues lo pueden adquirir y entonces Alfonso se lo puede dedicar a continuación. Aquí mismo pueden pasar y con mucho gusto, ¿verdad? Pues ¿tienes boli? Tengo boli, Vale, boli. pues entonces se lo puede dedicar. Bueno, pues dijo Howard Carter, que fue otro gran arqueólogo que también marcó un hito en la historia de la arqueología, al descubrir ni más ni menos que la tumba de Tutankamón. Dijo que las sombras se mueven, pero nunca se desvanecen del todo, siempre está el misterio. Yo les animo a que lean esta novela porque responde perfectamente a esa máxima. Parece que va a aparecer Troya, parece que se va a resolver el enigma, parece que van a conseguir lo que quieren, pero simplemente cambian de signo, cambian de aire las brumas hasta el final. Es una novela que se lee de maravilla y que es un perfecto regalo en estos tiempos en los que muchas veces no sabemos qué regalar, ¿verdad? Pues es una obra muy buena que además hace pensar y que nos ayuda a algo fundamental, no solamente a aprender historia, sino a conocernos un poquito más, a buscar a través de Troya un poco nuestro sentido a la vida, podríamos decir, que yo creo que al final es una de las cosas bonitas de esta novela, ¿verdad? No voy a decir nada más porque lo que diga yo después de eso lo arruinará. O sea que un aplauso a Eloy.